Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Debate 22. Este día vamos a platicar sobre las deudas, la pasión por las deudas. Las deudas enloquecen, pero también ayudan y dos extraordinarios psicólogos nos van a ayudar a entender todo este tema y lo que viene atrás. Le damos la bienvenida a David Arrieta, él es psicólogo, también terapeuta familiar. David, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme, feliz de estar aquí contigo. Y también está con nosotros Andrés González. Andrés es psicólogo y también es integrante de México Sin Estrés. Andrés, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Julie. Bueno, para entender primero lo que son las deudas, lo que producen, por qué nos conectamos tanto a las deudas, probablemente todas las personas, entendamos primero lo que es el dinero. David, ¿cuál es el valor que se le está dando actualmente al dinero y cómo deberíamos entenderlo realmente? Me parece, aquí es un punto interesante el hablar del dinero, porque es un tema aspiracional y por sobre todas las cosas yo lo veo en la relación que existe y que genera en la familia, ¿no? Dentro de la sociedad hemos marcado el ritmo de lo que es y para qué es el dinero y nosotros como individuos no nos detenemos a pensarlo. Voy a hablar de una dinámica por poner un contexto, ¿no? Un padre de familia que quiere lo mejor para sus hijos y que por supuesto el dinero está metido en ese mejor para los hijos en una mejor escuela y los mete a una escuela en donde él se parte el alma trabajando todo el día, él y su esposa, y entonces les alcanza para una muy buena escuela y meten a los hijos a una escuela en donde sus posibilidades económicas no alcanzan. Lo que está pasando ahí es, bueno, el papá está buscando una mejoría social para sus hijos. Sus hijos están viviendo una realidad del dinero, una carencia literal, ¿no? Está puesto en un contexto en donde a lo mejor se va a encontrar a compañeros, amigas, amigos, que dicen, me voy a comprar mañana un carro. Y él, bueno, él no ve a su papá porque todo el tiempo está trabajando. Entonces, desde ahí empieza esa percepción. Estoy poniendo un ejemplo, no es el único, claro. Pero desde ahí es cómo los padres vamos transmitiéndole a los hijos una idea del tema aspiracional de tener dinero. Y entonces, con ese dinero voy a alcanzar a tener ciertas cosas, pero no empiezo a entender todo lo que se relaciona con ese dinero. Tratemos de entenderlo ahora en este programa, porque el dinero efectivamente nos otorga cosas, nos satisface algunos deseos, la mayoría por supuesto efímeros, pero ¿cuál es en realidad el valor o el poder que está detrás del dinero y que estamos buscando? Porque vivimos en una sociedad, consumista, en donde estamos queriendo satisfacer esos deseos por más efímeros que sean, después habrá otros. Sí, de hecho, el dinero, por regla general, las personas piensan que el dinero solamente es para otorgar cosas. Sin embargo, en esta sociedad, o al menos en la sociedad capitalista, hay un dicho coloquial que se usa mucho, que es con dinero baila el perro. Es decir, en el libro de Verbex y Galindo González, en La autodestrucción del ser humano, hablan de que no solamente el dinero se utiliza para comprar cosas, sino también porque puedes controlar personas, puedes controlar estados e incluso puedes controlar todas las acciones de las personas que están a tu alrededor. Tanto tienes, tanto vales. Entonces, el valor del dinero es más bien como una forma de conseguir un estatus social, una forma de pensar que nuestros valores, nuestras percepciones de la realidad siempre tienen mucho que ver con el dinero. De hecho, si hablas con cualquier persona, y sobre todo con mis pacientes más ansiosos, suelen tener siempre la preocupación como de las primeras, el dinero y el trabajo. ¿El no tener trabajo y no tener dinero? Incluso aunque tengan dinero, tienen miedo a perderlo. Y si tienen trabajo, tienen miedo a que ese trabajo se vuelva más un trabajo más suave, un trabajo con menos aspiraciones de poder. Yo digo con frecuencia que las personas que se endeudan tienen una responsabilidad, por supuesto, porque tal vez se toman malas decisiones y son ellos quienes deben responder ante esas malas decisiones que se han tomado. Sin embargo, creo que es una responsabilidad compartida, ya me dirán ustedes si sí o no, porque es una sociedad que efectivamente está a través de la publicidad, a través de un montón de cosas, de comportamientos, incluso de unas dinámicas que tenemos, nos está metiendo en la cabeza que tenemos que aspirar a ciertas cosas, comprar ciertas cosas, tener
otras más, y todo el tiempo eso está jugando en nuestra mente. Al no tenerlo nos sentimos frustrados y al tenerlo o al aspirar tenerlo tenemos unas metas y unos deseos. No sé si David compartes en esta hipótesis. Fíjate que yo pienso que el dinero se ha puesto como un fin. Creo que es una responsabilidad única. Sí hay un ingrediente social, pero al final yo tengo la capacidad para poder reflexionar si me voy por el camino de lo efímero, del tener, del ser, ¿no? de mi constitución como persona está hecha a partir de lo que tengo y no de lo que construyo yo como individuo. Entonces, en esta posibilidad de reflexionar de esto me va bien, ¿no? Esto me conviene, esto le conviene a los que dependen de mí, me parece el punto sinodal para poderlo hacer distinto. En esta responsabilidad única, me parece que es cambiar el dinero de tenerlo, es decir, como un fin, a pasarlo a un medio, es decir, lo que me permitirá alcanzar ciertos estados, relaciones, momentos, pero no es primero tengo de tener dinero y luego ya construir todo lo demás, ¿no? Es todo lo demás y el dinero va a ser lo que es como el vehículo que me va a llevar a donde yo quiero llegar. Porque al final, digamos, si se tiene esa perspectiva que es mucho más sana, uno le quita un gran poder al dinero y puede vivir más ligeramente sin tanta ansiedad, sin tanto estrés. Me llamaba la atención que tú decías, de hecho yo había visto unas cifras que decían que el dinero y el trabajo son las principales causas de estrés para las personas y sobre todo, no sé, imagino, para los pacientes que tú ves con frecuencia. Sí, de hecho, sí. De hecho, muchas de estas personas, estos pacientes que tienen ese estrés con el dinero y el trabajo, son porque tienen pensamientos del tipo deberías. Por ejemplo, debería de comprarme mi carro, debería de estar teniendo más dinero que mi vecino, debería de tener todas las cosas para mantener a mi familia, que a mi familia no le falte nada. Esos deberías tienen mucho que ver con pensar que tienen la obligación real de que si no tienen el dinero están cometiendo un delito o están cometiendo algo grave. Por eso en terapia normalmente lo que manejamos con estas personas son modificar el pensamiento del deberías. El deberías por un tal quizás me gustaría o sería bueno tener dinero y no ponerlo como una exigencia para no caer en el problema de que el dinero es un fin, sino un medio para conseguir nuestros objetivos. Bueno, vamos a pasar a la parte de psicología psíquica del dinero porque no logramos entender si la gente que tiende a endeudarse con frecuencia tiene alguna patología mental, psicológica, o más bien es el dinero o la falta de dinero o las deudas lo que provoca ciertas patologías y entonces se convierte todo en un círculo vicioso. David, hagamos un primer planteamiento antes de ir a una pausa y regresando lo profundizamos. Me parece si hay una propensión, ¿no? Ansiedad, como lo menciona Andrés, depresión pueden ser los ingredientes, una falta de procesamiento correcto de las emociones, no puede ser alguien que no ha encontrado realmente qué hacer con lo que siente y lo deriva a lo más sencillo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí puede ser ingredientes muy importantes. Si hay patologías previas que pueden potenciar esta situación de compras compulsivas, no sé si a la inversa, más bien es como ir aumentando el nivel, pero no necesariamente que la compra compulsiva sea como el inicio de toda una patología. Vamos a ir a una pausa y regresando nos gustaría que nos contaras y que nos dijeras cuáles son estas patologías que tienen las personas que tienden a endeudarse. Vamos a una pausa y volvemos. Regresamos a Debate 22. David Arrieta, nos decías que sí hay cierta patología en las personas que se endeudan y que más bien corresponden a distintas características patológicas de la psicología humana. ¿Cuáles serían esas patologías en realidad? La primera creo es ansiedad, ¿no? Hay una ansiedad por no tener lo que quisiera. Por otro lado, también creo que entra un poco una personalidad neurótica, ¿no? Es decir, esta propensión que yo puedo llegar a tener de acuerdo a mis características personales de falta de manejo del enojo o de la tristeza, me hacen encontrar algo que cubre ese vacío.
Entonces, la ansiedad, ¿no? Esta ansiedad puede ser encontrada como sudoración, esta sensación de no saber qué necesito, pero que sé que necesito, a veces ni siquiera se encuentra un motivo aparente, me lleva a caer por casualidad, si lo quieres decir así, en comprar algo y me entrega algo reconfortante. También puede ser en estos momentos depresivos iniciales, ¿no? No estoy hablando de una patología depresiva mayor, ¿no? Hay etapas iniciales dentro de una depresión y no como lo que comúnmente mencionamos como depresión, ¿no? Eso es mal dicho, ¿no? Eso no forma parte de un diagnóstico como tal, pero sí habla de una carencia personal de recursos para poder darme cuenta que esto es algo que me lleva a tener un confort distinto, es decir, algo que necesito. Las compras es eso, ¿no? Yo compro algo que necesito para hacer mi vida, pero no algo que necesito para sentirme David o sentirme feliz con el estar vivo, ¿no? Entonces, en este camino, ¿no?, de la depresión y de la ansiedad, yo creo que es bien interesante reconocer qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que me está haciendo falta y cuáles son las cosas que me están haciendo cubrirlo, por decirlo de una manera muy por encima, ¿no? Claro, y en esa conciencia de uno mismo, a lo mejor lo que tendríamos que hacer es utilizar ese dinero para poder invertirlo en una salud mental muy reconfortable y muy, ¿no?, muy alta, y después comprar lo que se quiera o lo que se pueda. ¿Tú coincidirías, Andrés, en que las deudas son enfermedades mentales que se manifiestan en la cartera? No las deudas como tal. Por ejemplo, yo ayer me compré una computadora y estoy endeudado. Eso no implica que yo tenga un trastorno psíquico. Los trastornos normalmente que se producen y que provocan deudas suelen ser trastornos, como dice David, trastornos de depresión, trastornos de ansiedad, y a veces, muy frecuentemente, puede haber problemas como gambling, es decir, juego patológico, personas compradoras compulsivas, más bien impulsivas. Este tipo de trastornos son los que más se ven en la frecuencia en las deudas, así que no solamente se afecta en la cartera, sino también afecta, por ejemplo, en la familia. Afecta en la persona, se aísla, la persona pide prestado a sus familiares, no le devuelve el dinero, generan un conflicto, problemas en la pareja porque no gastan el dinero para los hijos, gastan el dinero para comprar o para apostar. Entonces, no solamente se manifiesta en la cartera, sino también en todos sus ámbitos sociales, incluso en el trabajo, ¿no? Agarran todo el dinero que ganan en su sueldo, lo gastan todo, o incluso como pacientes que yo he llegado a tener, que han sido CEO, han agarrado dinero de la propia empresa para gastar sus propios gastos o sus propios vicios, adicciones, y en ese momento han tenido un problema laboral, lo han expulsado o incluso problemas legales. Pero los dos coincidirían en que una persona que tiende a endeudarse, es decir, que recurrentemente en su vida no ha manejado bien sus finanzas, que tiende a endeudarse justamente porque no le alcanza y de repente se quedó sin dinero, entonces sabe que alguien lo puede ayudar, que tiene este comportamiento, digamos, recurrente, es el mismo comportamiento, la misma patología de una persona adictiva a las drogas, por ejemplo, o al juego, ¿o no? Son dos cosas totalmente distintas. Son similares, o sea, hay que decir que el adicto al alcohol o el adicto a las drogas con el adicto a las deudas puede en un momento final ser muy parecidos sus síntomas, pero al principio es diferente. Por ejemplo, el que hemos dicho, el jugador patológico. El jugador patológico empieza desde un momento, desde el placer, la adrenalina de empezar a jugar, ¿no? O la persona que desea comprar un producto y de repente se endeuda en Coppel o se endeuda en Palacio de Hierro. Wow, tengo mi objeto, tengo mi producto, lo disfruto. Y esto lo puedo hacer muy a menudo porque tengo una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en un primer momento empieza como algo placentero. Entonces, el comprador compulsivo está mal dicho, sería un comprador impulsivo. El compulsivo son aquellas personas que hacen conductas para reducir su malestar, y el impulsivo siempre empieza desde el placer. Entonces, a nivel final, sí muestran sufrimiento y muestran lo mismo que un adicto, pero no exactamente empieza siendo con la misma sintomatología de un adicto.
David, déjame leerte estas cifras que encontramos, es una solamente en la revista de Salud Pública Europa. Los adultos endeudados son 3 veces más propensos a tener un trastorno mental común que los adultos sin deudas. Es la parte contraria, no ya lo que produce endeudarse, sino lo que genera tener tantas deudas, trastornos mentales. Es correcto. Aquí a mí me gustaría hacer una división. Una cosa es tener deudas controladas, es decir, con una planeación. Muchas veces creemos que el tener deudas es lo peor del planeta y bueno, vivimos una sociedad en donde estamos acostumbrados a la inmediatez, ¿no? Entonces, el tener deudas pues es lo más sano, lo voy a poner en el sentido estricto, porque pues mi papá, mi hermano, mi padrino, mi vecino, todo mundo, ¿no? Es lo que tenemos. La parte patológica me parece que es donde yo no hago una planeación y no lo hago aislado de lo que nos cuenta Andrés, ¿no? Por la búsqueda del placer o por la mera compulsión de encontrar esto que yo necesito. Entonces, me parece que sí es importante reconocer mi patología, es decir, si estoy demasiado ansioso, entonces, ¿cuáles son las cosas que me pueden llevar a un lugar incorrecto total, ¿no? Cuando metemos la palabra adicción o un trastorno dentro de este licuado que es de lo que estamos hablando, hay que tener mucho cuidado para que entonces la gente no piense que por tener una deuda que ya programó y que sabe perfecto que le alcanza, ¿no? O sea, que sí, el banco me está prestando y voy a pagar 40 pesos más de los 20 que me prestaron, pero es algo controlado a algo que me está llevando a hacerlo sin control, sin medidas, sin planeación. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no? Hablando de cifras, por ejemplo, hay más mujeres, ¿no? que tienen este padecimiento que hombres. ¿Por qué? Porque también hay una característica de social, ¿no? A las mujeres se les enseña a gastar más. Todas las películas nos enseñan que las mujeres, para sentirse mejor después de un momento de profunda tristeza, comprando se les quita, ¿no? A los hombres no nos enseñan eso, por ejemplo, ¿no? Pero les enseñan sí que deben ser proveedores y que Exacto. Para conquistar sus alcances, ya sean emocionales o sean, digamos, estamos en una sociedad que sigue siendo machista y que la masculinidad se manifiesta también a través de cosas como los coches o juegos o la bebida, y todo eso cuesta. Que todas las emociones cuestan. Pero tenemos que ir a una pausa. Regresando, continuamos hablando sobre esto. Vamos a las conclusiones y también para conocer en realidad cuáles son las soluciones que podría haber cuando se está endeudado o para evitar contraer más deudas. Ya volvemos. Continuamos en Debate 22, hoy platicando sobre los locos por las deudas. Ahí entramos prácticamente todos los ciudadanos porque alguna vez en la vida nos hemos endeudado. Y queríamos preguntarles si psicológicamente existe un problema más grave que el otro, porque hay gente, hemos escuchado personas que dicen, a mí me parece que endeudarse o tener deudas no es tan grave, es decir, yo puedo soportar que me llamen de los despachos de cobranza, no les contesto o les contesto mal, o puedo soportar la presión del banco, pero no puedo soportar una historia de desamor o un duelo, por ejemplo, por la pérdida de alguien querido, de un ser querido. ¿Esto en psicología sí se puede ver así o depende totalmente de cada caso? Depende de cada caso. En psicología cognitiva conductual siempre manejamos el lema de no son las cosas las que nos agobian, sino la forma en que las interpretamos. Si esa persona ha tenido creencias, valores, experiencias que le han hecho que el dinero es lo primordial en su vida, muy probablemente la muerte de un familiar no le va a afectar tanto como la pérdida de la economía. Entonces todo depende de cómo el paciente maneje su lista, cómo maneje su lista de prioridades, cuál es lo que realmente le importa en su vida y cuál es su motivación, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una interpretación errónea o distorsionada de que el dinero, tanto como lo que hemos dicho antes, el dinero es el fin y no el medio, a esa persona no le va a importar tanto la muerte de un familiar, pero sin embargo, si hay una pérdida económica, incluso va a pensar en suicidarse. Que hay muchos casos de suicidio. Digamos, esa es las afectaciones mentales que pueden surgir de las deudas impagables, ¿verdad, David? Sí, yo creo que en esto que preguntas, sí hay una alerta, ¿no? Hay ese foquito prendido en el tablero
en donde yo debo de darme cuenta que requiero ayuda. No es como, pues ya va a pasar, ¿no? Cambio de teléfono, me cambio de casa. Al final, si yo no cambio lo que aprendí a hacer, me va a pasar aquí, o si me cambio a otro estado o a otra ciudad, seguiré haciendo lo mismo. Y la afectación, yo creo que hay algo cuando las personas normalizan esto, pierden de vista la afectación que puede tener a terceros. Es decir, si yo soy yo solo, bueno, pues me hago cargo de mi vida, ¿no? Pero si hay alguien que depende de mí, ¿no? Pareja, hijos, padres, etcétera, yo creo que ahí es donde debemos de estar muy conscientes. Desde mi punto de vista, la relación con los otros son esos focos amarillos que debemos de tener muy presentes para buscar ayuda, para decir, no es normal que aguantes esta presión de que te llamen todo el tiempo y que te amenacen y que te expriman algo que no deberían de estarte exprimiendo. Entonces, claro, porque, perdón, David, es que también estos despachos, con frecuencia, no todos, por supuesto, pero sí actúan de una manera en donde pareciera que están entrenados psicológicamente para enfrentar a una persona más débil y a una persona a la que pueden hacer más vulnerable aún, ¿verdad? Es que ya somos vulnerables, ¿no? Cuando estamos en una situación así, somos vulnerables. Entonces, alguien que nos presione, no poquito, mucho, nos lleva al quiebre. Entonces, ahí es donde hay un aumento de la patología como tal, ¿no? Y llega un punto en el que es insoportable, es decir, por muchas estrategias que pueda llegar a tener de no me importa, me cambio de casa, me cambio de trabajo, empiezo de nuevo, sigo yo manifestando ese estrés, esa ansiedad, estas patologías de las cuales hemos platicado y como ya lo platica Andrés, te lleva al suicidio porque ya no hay más camino, ¿no? Pero Andrés, a diferencia de, digamos, de otras adicciones, no sé si las deudas en sí, endeudarse es una adicción, pero a diferencia de otras, como por ejemplo la drogadicción, el alcoholismo, las deudas sí hay una conciencia del otro, relacionándolo con lo que decía David. Tú sí estás pensando en el otro, ya sea para demostrar un estatus o ya sea para complacer un deseo o una necesidad, incluso con un fin positivo. Y por eso también creo o creemos que causa humillación no poder pagar o que causa culpabilidad endeudarse tanto y haber ocasionado un problema tan grave cuando meses antes o años antes no lo había. Esto es lo que hemos hablado antes de las creencias y los valores que tiene la persona y los deberías. Si esta persona tiene en su cabeza, es un don deberías de mantener a tu familia, deberías de proveer, deberías de tener el mejor coche, deberías de, etcétera, pues todo eso va a generar, indudablemente le va a generar humillación y culpa. Y a medida que esta humillación y culpa aumente, va a empezar a tener consecuencias, por ejemplo, va a estar más enojado, va a alejar más a su familia, va a tener problemas más emocionales, puede darle un trastorno de depresión mayor a la larga, y la depresión siempre viene acompañada de ansiedad, entonces va a tener también ansiedad, va a tener depresión y va a retroalimentarse constantemente, lo cual le va a generar más culpa, se va a sentir más inhabilitado y a fin de cuentas es una pescadilla que se muerde el rabo, ¿no? Bueno, ya nos decía David que hay una parte... ¿cómo decirlo? Las deudas pueden solucionar problemas y pueden ayudarnos a conseguir ciertas cosas que se necesiten realmente y que no hagan parte de un lujo innecesario o de un deseo demasiado efímero. Sí ayudan a eso. ¿Cómo utilizarlas de manera positiva para que no nos quedemos también con la sensación de que si tenemos una deuda nos vamos a volver locos? Andrés. Bueno, yo lo que sugiero para todas estas personas que empiezan a endeudarse, entre ellas yo, con la computadora, con la computadora, no endeudarnos con un dinero que no tenemos, es decir, hacer una lista, unos presupuestos estables y constantes. Es decir, si yo gano alrededor, no sé, 1.000 pesos al mes, no puedo endeudarme con más de 1.000 pesos. Y siempre destinar un presupuesto estable para todo lo que es primordial, comida, colegiaturas para los niños, etc. Si esto se lo enseñamos al paciente, le enseñamos esa forma de manejar el dinero, probablemente el paciente no se va a endeudar de más y no vamos a tener un estrés asociado.
Así es como lo manejaría. David, tú eres terapeuta familiar, sabemos que existen las terapias financieras. ¿Qué es lo que se enseña ahí? ¿Cuáles podríamos comunicarle a la gente de manera rápida para que pudiera empezar a entenderse, a conocerse y a actuar mejor? Claro, de hecho ese es el punto de partida, reconocer que yo soy psicólogo, no soy financiero, ¿no? Por lo tanto, tengo una carencia. ¿Y cómo la voy a cubrir? Pues buscando algún curso, algún libro, etcétera. Varios bancos tienen educación financiera en línea, telefónica, presencial, tienen cursos. Lo primero que debo de hacer es ser bien realista, ¿no? Hacer una planeación y luego tener un proceso de toma de decisiones. Esas son las 3 estrategias que en cualquier curso de enseñanza familiar deben de estar presentes. Si yo no soy capaz de encontrar la mejor decisión, o sea, la mejor alternativa a partir de un proceso de toma de decisiones, entonces debo de buscar cómo aprender a tomar decisiones. Yo creo que esto es reconocer que me falta, pero no de tener, no de dinero, sino qué habilidades debo de agregarme para que entonces esto sea algo bien planeado, algo constructivo y no sea como de, pues es que yo creí que era lo mejor, ¿no? Y entonces no lo pensé como lo debí de haber pensado y se me va, pero al barranco totalmente. Me gustaría que en breves segundos a lo mejor hablaran de la dinámica de esforzarse para conseguir las cosas, no satisfacerse para después ver cómo se resuelven las cosas, sino tener una cultura en donde pensemos todos que primero consigo el dinero y después me compro el carro. Primero logro juntar de alguna manera el dinero que me están pidiendo para endeudarme lo menos posible con una casa. ¿De qué manera promover esa cultura del esfuerzo y no de la locura? Bueno, en nuestro caso lo que siempre manejamos es el análisis de los valores, ver cómo maneja las estrategias y darles pautas para modificar el pensamiento y modificar su conducta, ¿no? Para conseguir que el paciente cambie esta actitud y si cambia el paciente quizá pueda retroalimentar al resto de su familia. David. Sí, a mí me gusta mucho hacer referencia a Abraham Maslow, ¿no? Él fue el primero que habló de necesidades humanas, es decir, él buscando por qué las personas hacían lo que hacían, desarrolla esta teoría de la motivación y hace una pirámide en donde nos da cuenta de que hay necesidades más importantes que otras. Entonces, lo que yo vaya a comprar, debo de reconocer en qué área de esta pirámide se ubica. Es decir, si me voy a comprar un auto, ¿para qué lo quiero? La pregunta del para qué es bien importante porque entonces eso me va a dar cuenta de, bueno, quiero un auto para trasladarme, entonces no necesito el de super ultra lujo, ¿no? Necesito un auto únicamente para trasladarme. Necesito ropa, pues necesito ropa para cubrirme, no para ser la ficha de atención de la fiesta, ¿no? Entonces en ese para qué yo creo que es el punto de quiebre del reconocimiento personal. Pues muchísimas gracias a los dos por ayudarnos a reflexionar sobre este tema. Es un consuelo saber que no se está solo y que digamos, las características que generan estos comportamientos son comunes a muchas personas, pero también que tenemos que ser más conscientes para actuar de mejor manera y darnos una tranquilidad a priori. Muchas gracias a los dos. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches.